en Romanos capítulo 11. La carta a los Romanos capítulo 11 y el versículo 33. Romanos 11 y 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hasta aquí esperamos que el Señor bendiga su palabra. Ahora, realmente mi propósito no es dar una exposición de estos cortos versículos que hemos leído, sino considerar de antemano lo que vamos a estar viendo en los estudios bíblicos. En esta conferencia se va a estar estudiando el capítulo 12 y el capítulo 13 de esta carta a los Romanos. Este es el comienzo de la parte práctica de esta epístola. La parte doctrinal está antes de esto, pero nosotros vamos a entrar de una vez en los estudios en la parte práctica. Pero es sumamente importante que la práctica esté basada en la doctrina. Las dos cosas siempre van juntas. Tener doctrina sin la práctica, esa es una teoría en la cabeza, eso no sirve. La doctrina tiene que estar acompañada por la práctica. Debe manifestarse, debe desplegarse, debe demostrarse en la vida diaria normal del creyente toda esa doctrina que él conoce de la palabra de Dios. Pero la práctica también, la parte práctica tiene que estar basada en la doctrina. De nada vale así presentar un código de conducta que el creyente tiene que seguir si no hay la enseñanza que va a apoyar esa conducta y lo va a producir desde adentro para afuera. Por eso creo que aún antes de comenzar nuestros estudios en el capítulo 12, deberíamos dar un repaso muy por encima, por lo menos, de lo que tenemos en estos primeros 11 capítulos de la carta a los Romanos. Estos capítulos terminan con esta palabra de alabanza que hemos leído en estos versículos. Una doxología, una palabra de alabanza. Hay 4 de esas doxologías en esta carta. Y en estos 4 versículos el apóstol está adorando. Al llegar al fin de su tema, el tema que ha venido exponiendo en cuanto a la justicia de Dios y todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros en su infinita gracia, incluyendo sus caminos y propósitos en cuanto a la nación de Israel. Cuando él llega al fin de todo la exposición de todo estas grandes doctrinas, él no puede menos que elevar su corazón en verdadera adoración, reconocer la grandeza de Dios, la profundidad de la riqueza de su sabiduría y de su ciencia, de su conocimiento. Elevar los ojos a un Dios que uno no puede llegar a entender cabalmente. Sus juicios, dice aquí, son insondables. No se puede llegar
al fondo de aquellos así juicios y decretos de Dios. Sus caminos son inescrutables. El hombre no tiene la capacidad de llegar a entenderlos plenamente. Solamente podemos postrarnos ante Él y adorarle al considerar la grandeza de su bondad y sus misericordias para con nosotros. Al comenzar el capítulo 12, Él presenta las misericordias de Dios como una palanca, un motivo que nos debe llevar a dedicarnos enteramente a Él, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esas misericordias de Dios, Él ha venido hablando de ellas desde el primer capítulo. Y eso es lo que debe estar detrás de todas las enseñanzas prácticas que vamos a oír en esta conferencia, en los estudios por lo menos de estos 2 capítulos. Las misericordias de Dios. Y Él termina la sección del capítulo 11 dando a Dios toda la gloria, reconociendo que Él es la fuente, Él es la fuerza, Él es la finalidad de todas las cosas. De Él, todo procede de Él. Ha comenzado con Él, Él es el origen. Todo es por medio de Él. Es por su poder que se ha realizado todo esto. Y todo es para Él, para la gloria de Él. Y Él dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero yo quisiera que los hermanos mantuvieran abiertas sus Biblias para regresar al capítulo 1 y notar algunas de estas verdades que el apóstol ha venido tratando y exponiendo, que le llevan a esa actitud de adoración y de alabanza, y luego son la base sobre la cual Él puede exhortarnos a llevar una vida que es agradable al Señor. En el capítulo 1, los primeros 17 versículos son como una introducción donde Él está hablando de el Evangelio al cual Él ha sido llamado a predicar, y indicando que en el Evangelio, como dice el versículo 17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él va a desarrollar este tema de la justicia de Dios. La justicia de Dios, al hablar de la justicia de Dios, Él está hablando de la justicia que Dios imparte a la persona que cree en el Señor Jesucristo. Y para comenzar, Él comienza el tema realmente en el versículo 18 del capítulo 1, donde Él va a mostrarnos la completa depravación del ser humano, la situación, la condición tan triste y miserable en que se encuentra el mundo entero por causa del pecado. Cómo la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y en este capítulo 1 y en el capítulo 2, Él trae diferentes muestras de la humanidad delante del tribunal de Dios para ser examinados a la luz divina de la justicia perfecta de Dios. Al final del capítulo 1, Él está hablando de personas que idólatras, entregadas completamente a la idolatría, al paganismo, al pecado en su forma más así perversa. Está hablando de personas que están atestados de toda injusticia, fornicación, versículo 29 del capítulo 1, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Al traer una persona así delante del tribunal, no hay ninguna duda, ¿verdad?, que los que practican tales cosas, como dice el versículo 32, son dignos de muerte. Es hallado culpable, condenado por la santa ley de Dios,
por llevar una vida así entregada a la idolatría y el pecado en sus formas más bajas e inmorales. Al llegar al capítulo 2 tenemos una persona diferente, una persona que él piensa que él es mejor que los demás y está dispuesto a juzgar a otros, pero él mismo está condenado también. Él también está bajo la condenación. Él está atesorando para sí mismo ira para el día de la ira. Él puede condenar a otros por su vida tan perversa, pero él está haciendo lo mismo. Tal vez no abiertamente como el primero, pero en secreto, en el corazón, en su pensamiento. Pero todo eso va a salir a la luz en el tribunal, en el gran trono blanco, porque dice el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Entonces esa persona podríamos llamarlo moralista, una persona que lleva una vida muy decente, pero él también, al traerlo delante del escrutinio divino en el tribunal, se encuentra que él también está completamente condenado, culpable. En el versículo 17 del capítulo 2, tenemos una persona diferente, un judío. Y ahora los judíos tenían un gran privilegio de tener las escrituras. Fueron ese pueblo que Dios llamó para bendecirles de una manera especial. Y eventualmente por medio de ellos traer el Cristo, el Mesías. Pero ellos tenían la luz divina, tenían las escrituras. Y uno pensaría, bueno, este sí va a cumplir con los requisitos de la santidad y la justicia de Dios. Pero ¿qué encontramos? Que él también es completamente condenado, culpable ante el tribunal de Dios. Externamente, él lleva la marca de la circuncisión, pero internamente, él también es pecador, culpable, condenado, transgresor de esa ley que le fue dada. De modo que al traer estas tres clases de personas delante del tribunal de Dios, representando en estas tres clases toda la humanidad, ¿cuál es la conclusión a que se llega? Capítulo 3 y el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esa es la conclusión, ese es el veredicto del tribunal de Dios. Todos están bajo pecado. Luego él cita varias escrituras del Antiguo Testamento para apoyar este veredicto que él ha dado. Y en el versículo 19 vemos toda boca cerrada y todo el mundo bajo el juicio de Dios. Nadie puede defenderse, nadie tiene algo para decir a su propio favor. Todo ser humano condenado, culpable, merecedor del juicio y del castigo eterno. Es ahí hasta donde él llega al final del versículo 20. ¿Qué situación era la nuestra, de los seres humanos? Qué triste, miserable condición, condenados, culpables, sin poder hacer nada a nuestro propio favor, sin nada que decir que pudiera defender nuestra posición ante Dios. Nada, condenados, culpables, merecedores del juicio, de la condenación eterna. Pero entonces, a partir del versículo 21 del capítulo 3, tenemos la inmensa gracia de Dios manifestada para con el ser humano. No hay diferencia por cuanto todos pecaron. Esa es nuestra condición, destituidos de la gloria de Dios. Dios no tiene nada que decir de bueno, de ninguno, por causa del pecado que está en nosotros. Pero entonces vemos cómo Dios mismo interviene para justificar
al pecador, siendo justificado, versículo 24 del capítulo 3, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese mismo Dios que en su justicia y santidad nos ha tenido que condenar, hemos sido hallados culpables ante Él, sin ninguna esperanza en nosotros mismos de hacer algo, de escapar de ese juicio. Pero ese mismo Dios es un Dios de infinita bondad y compasión y misericordia, amor. Y Él iba a decir que Él ha encontrado la manera, pero es que Él siempre lo tenía en mente. Desde la eternidad pasada, Él tenía la manera de justificar al pecador. Completamente aparte de méritos, aparte de alguna cosa buena, porque no lo había en nosotros. No hay bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, Él ha citado. Y estando en esa condición, Dios tenía la manera de justificarnos. ¿Cómo? Había un precio que pagar, la redención que es en Cristo Jesús. Envió a su propio Hijo. Como dice el capítulo 8, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Vino el Hijo de Dios a este mundo para socorrernos, para traernos salvación. Y Él mismo personalmente pagó el precio de nuestra redención allí en la cruz, llevando el castigo que nosotros merecíamos, sufriendo el juicio de Dios que nosotros íbamos a sufrir en el infierno para siempre. Y de esa manera tan asombrosa, Dios ha provisto salvación para nosotros. Y esa salvación ahora lo podemos obtener completamente aparte de obras, de guardar mandamientos, solamente por la fe. Es decir, por creer en el Señor Jesucristo. La gran mayoría de los que estamos aquí en esta tarde, estamos ya disfrutando de esa tremenda bendición de Dios, de ser justificados. Dios mismo, el juez, que primeramente nos había condenado, nos había hallado culpables. Ante su tribunal estábamos acusados y ya el veredicto había sido pasado. Muerte, perdición, juicio, castigo eterno. Pero ahora Dios, por medio de la muerte de su propio Hijo en la cruz, que respondió por nuestros pecados. Cuando una persona, reconociendo su pecado, pone su fe en Cristo, es declarado justo por Dios. Qué tremendo es esto, hermanos. No estamos predicando el Evangelio en esta tarde, pero son verdades que llegan a nuestro corazón. Cada vez que los anunciamos en el Evangelio también, que Dios ha provisto la manera de salvar a pecadores como nosotros, y ha sido por medio de su propio Hijo y su sacrificio supremo allí en el Calvario. Ahora esta justificación, el capítulo 4, demuestra que lo recibimos por la fe, no es por obras. Eso es algo claro, basado en las escrituras del Antiguo Testamento, en los ejemplos de Abraham y de David. No es por obras, no es por guardar mandamientos, es por la fe. En el momento que el pecador culpable y condenado deposita su fe en Cristo, su fe le es contada por justicia. Él no es justo en sí mismo, pero en el momento que él pone su fe en Cristo, él es declarado justo ante Dios. Librado completamente de esa condena que pesaba sobre su cabeza, librado del castigo que le esperaba, y ante la presencia de Dios, declarado justo, sin ninguna acusación en su contra. Qué tremenda es esta la gracia de Dios para con la humanidad. En el capítulo 5 vemos los resultados de esa justificación. Justificados pues por la fe, primeramente tenemos paz para con Dios. Antes enemistados, una tremenda separación entre el hombre y Dios por causa del pecado, pero habiendo arreglado el problema del pecado por la muerte de Cristo, ahora el creyente disfruta de la paz con Dios. Todo está bien.
Y aquí sigue en esta porción añadiendo una cosa sobre otra. También tenemos entrada. Y entonces dice, y mucho más. Mucho más. Y no solo esto. Esas son expresiones para donde el apóstol está mostrando cuántos beneficios y gloriosos resultados han sido logrados por la muerte de Cristo en la cruz a nuestro favor. Y él termina esa pequeña sección hasta el versículo 11 diciendo, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Al final del capítulo 5, una vez más uno puede ver la gracia de Dios. Solamente voy a mencionar el versículo 20. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Oh, hermanos, cuán grande ha sido la gracia de Dios para con nosotros. En los próximos capítulos 6, Él nos habla cómo Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado, de ese terrible amo que teníamos antes, llamado el pecado, que nos tenía dominado bajo su poder. Pero por medio del sacrificio de Cristo hemos sido libertados del pecado para servir al Señor. En el capítulo 7, Él habla de que hemos sido librados de la ley que nos condenaba. Y esa ley nunca podía traernos alguna bendición porque nosotros no podíamos cumplir la ley. Era imposible. Entonces, aunque esa ley era santa, justa y buena, si nosotros no podíamos guardarlo, no nos podía bendecir. No había manera alguna de encontrar justificación por medio de la ley. Pero al llegar al capítulo 8, este capítulo tan apreciado por el pueblo del Señor, está lleno de esas misericordias de Dios para con nosotros, comenzando con ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es una almohada muy suave para dormir de noche, saber esto. Para mí que estoy en Cristo, no hay ninguna condenación. No hay ninguna posibilidad jamás de llegar a ese terrible juicio y castigo que yo merecía. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo Jesús. Dios me ve en Él, en una posición perfecta. Él satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Y me ha traído esta bendición. No hay ninguna condenación para mí. El capítulo sigue hablando de el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Qué privilegio, hermanos, tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Una de las tres personas de la deidad, el Espíritu Santo de Dios, ha tomado residencia en el creyente desde el momento de que él aceptó a Cristo. Y Él nos guía. Él nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y ahí está otro gran privilegio. Somos hijos. Dios no solamente nos ha salvado del infierno. Dios podría habernos salvado del infierno, yo creo, sin habernos hecho sus hijos. Pero Dios es muy grande. Él quiso también introducirnos en su propia familia. No solamente perdonar nuestros pecados y declararnos justos, dejarnos sin ninguna acusación delante de su trono, sino introducirnos en su propia familia, de modo que podemos decir, Abba, Padre, podemos llamar a Dios nuestro Padre. Y si hijos, también herederos. Los hijos son herederos. Siendo hijos tenemos una herencia por delante. Y el apóstol dice que las aflicciones del tiempo presente no son ni siquiera se pueden comparar con las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. Y este capítulo va como si fuera aumentando y subiendo en su tono al mostrarnos, al llegar a la última parte, como todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Como el propósito de Dios es hacernos conformes a la imagen de su propio Hijo, reproducir
a Cristo en nosotros, de modo que cada creyente se parece al Señor Jesucristo. Es un proceso que va así, está andando ahorita, pero se va a completar cuando el Señor viene. Vamos a verle tal como Él es y ser semejantes a Él. ¿Qué pues diremos a esto? 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios ha demostrado que Él es por nosotros cuando no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y Él pregunta en el 32, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Qué tremendo privilegio pertenecer ahora a los escogidos de Dios. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Ninguna acusación vale delante de Dios en contra de uno de sus escogidos. Apreciado amigo, esta tarde que no es salvo, usted no es un escogido de Dios, pero usted puede llegar a serlo. Si usted llega a creer en el Señor, usted puede entrar en esa élite de los escogidos de Dios y disfrutar de todas las bendiciones que acompañan ese privilegio de ser uno de los escogidos de Dios. Y Él dice, ¿quién es el que condenará? Cristo mismo es el que murió. Y finalizando el capítulo, ninguna separación del amor de Dios. Nada nos puede separar, absolutamente nada. El apóstol levanta la vista y abarca el universo entero, buscando algo que pudiera separarnos del amor de Dios. Y no lo encuentra, no hay nada. Hay una seguridad perfecta para el creyente, todo por medio del sacrificio de Cristo en el Calvario. Los capítulos 9, 10 y 11 están tratando de la justicia de Dios en relación a la nación de Israel. Pero aún allí